La Oficina de Medios de Comunicación Social de la Diócesis de Ponce les presenta el pan de la palabra. De la vida, el pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Muy buenos días, queridos amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a este nuestro programa, El Pan de la Palabra, en este sexto domingo del tiempo ordinario, tiempo de misión. La palabra guía, orienta, sostiene. Con ustedes que estamos. Marcos Manuel Márquez Pagán. Y el padre Rubén Antonio González Medina, obispo de la diócesis de Ponce en Puerto Rico. La verdad que la palabra va alentándonos y ya va preparándonos para entrar en este tiempo fuerte de la Cuaresma que empezaremos prácticamente en 2 semanas. Sí, ya. Estamos ahí corriendo rápido. Poco a poco siempre, si nos guiamos por la palabra del Señor, vamos a ir poco a poco disponiendo nuestro corazón para entonces entrar en la Cuaresma y entonces irnos preparando para la celebración de los misterios pascuales. Vamos a pedir al Señor su ayuda y su asistencia a través de la oración que nos propone hoy la Iglesia, la liturgia, con la oración inicial. Dios nuestro, que te complaces en habitar en los corazones rectos y sencillos, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Fíjate qué hermosa oración, porque en cierta medida hace un resumen de la oración del domingo pasado, de la liturgia, y del Salmo, del justo, nos dice, Dios nuestro, volvemos a lo mismo, la experiencia de Dios como experiencia fundante de una pequeña comunidad. Que te complaces en habitar en los corazones rectos, en el corazón justo. Te complaces, te deleitas, disfrutas en vivir, en habitar en el corazón de aquellos que son rectos y sencillos. Sí, el justo en rectitud y el sencillo, ¿verdad?, que es capaz de descubrirlo. Sí, que uno pudiera en algún momento pensar eso de rectitud, como si intransigencia y eso, pero en la realidad un corazón recto es el que no se deja doblegar por cualquier cosa, el que se mantiene firme en el Señor, el que reconoce y pone su esperanza en el Señor, mantiene su fe firme, y es sencillo. Todo lo que tiene lo ha recibido del Señor, no ha sido de sus propias fuerzas, no es simplemente su esfuerzo, su fuerza, sino que lo recibe del Señor, da gracias al Señor y siempre está dispuesto a reconocer que el Señor lo ayuda, que el Señor le ofrece su gracia y que lo mantiene firme. Y lo hace en comunidad, no dice en el corazón recto, sino en los corazones rectos. Es un Dios de todos. Él se complace, no solo en mi corazón, sino en nuestro corazón. No solo en el tuyo, sino en el de tu familia, en el de la comunidad, en el de la iglesia. Y además es sencillo. No busca aplausos, no busca fotos, no busca películas, no busca... aunque brille en lo alto de la montaña, no busca ser el foco de atención, sino el punto de referencia. Y entonces continúa, concédenos la gracia de vivir de tal manera que encuentres en nosotros una morada digna de tu agrado. O sea que ya reconocemos que el Señor se complace en los corazones rectos y sencillos, y le pedimos la gracia para que continuar manteniendo esos corazones rectos y sencillos, porque precisamente de esa manera es que el Señor se complace y le agrada al Señor vivir, ¿verdad? De alguna manera habitar en nosotros. La iglesia lo hace de una forma hermosa. Concédenos, plural otra vez, la gracia, el don, el regalo de vivir de tal manera, de vivir. Por lo tanto, no un invento, sino de vivir de tal manera que encuentres tú en nosotros, no nosotros en ti, que encuentres en nosotros una morada, una casa, un lugar específico, digno de tu agrado. Que te puedas sentir complaciente, que te puedas sentir a gusto, que te puedas sentir que puedes disfrutar, porque te sientes de verdad parte de lo que estamos como realizando o construyendo, guiados por ti.
Sí, y que esta morada, si lo vemos, lo podemos nosotros identificarlo como algo estático, que uno lo prepara y ya está, y ahí se queda, sino que dice, concédenos la gracia de vivir, ¿verdad? Eso quiere decir que es constante, que es algo que no es estático, no es que simplemente, ok, ya preparé una morada para el Señor, pues ya me quedo tranquilo, me tiro para atrás. No, es que le pidamos al Señor que podamos ser constantes, que podamos perseverar en una vivencia con corazones rectos y sencillos, en una vivencia como el justo, ¿no? En comunidad, pero siempre manteniendo las buenas obras, como decía Padre, con el punto de referencia, y esto puede hacer entonces una morada que sea del agrado del Señor, no solamente en lo estático, sino que es que lo vamos forjando, lo vamos viviendo, vamos de la mano del Señor manifestando estas buenas obras, siendo luz. Y es vivir en movimiento, en dinamismo. El pueblo de Israel caminaba con tiendas de campaña, porque no estaba estático, sino era un pueblo nómada, se iba moviendo. Algo así es lo que el Señor quiere en la actitud de la fe, que seamos peregrinos en movimiento, porque a veces corremos el peligro, ¿verdad?, de hacer el edificio y estancarnos y ya está sólido, ya eso no es que nos mueva ni para adelante ni para atrás. No. Una morada, un lugar donde habitar, pero en la posibilidad de que siempre esté en renovación, que sea como el agua que fluye continuamente, porque el agua que se estanca se daña, y el corazón que se estanca pasa exactamente lo mismo. Sí, y también se comprende, ¿verdad?, que a veces uno puede tener como una base sólida, quizás unas devociones específicas, una manera de vivir la fe, se siente llamado a vivirla de esa forma, pero reconocer que no es la única forma, ¿no?, sino que los tiempos van pasando, se van viendo otras maneras también que el Espíritu Santo se va manifestando, y este vivir de tal forma, como le pedimos al Señor que nos conceda esa gracia de vivir esa forma, de que el Señor se complazca en nosotros, lo hagamos con corazón recto, pero reconozcamos también sencillo. No es la única manera, la manera en que yo viva la fe, sino que hay otras expresiones también, y que reconozcamos que el Señor va obrando en las distintas personas según su vocación. Lo importante es que sea digna de su agrado, que le agrade. ¿Por qué? Porque en eso que estamos haciendo, realizando, estamos haciendo su voluntad. El Evangelio de la semana pasada decía, brille y dé gloria, para que viendo sus buenas obras den gloria a Dios. Entonces ese es el dinamismo de una fe celebrada, acogida, vivida y sobre todo compartida con los demás. Sí, siempre teniendo en cuenta, no es por mi complacencia, no es para sentirme yo más cómodo, no es para, no sé, expresarlo para que otros lo vean, sino lo hacemos para el agrado del Señor, para gloria de Dios, y que entonces en esas buenas obras se vea siempre el testimonio de que se hace por el Señor. Vamos a proceder ahora a compartir el Salmo, o algunos fragmentos del Salmo 118, que es el salmo más extenso de la Sagrada Escritura, es un himno a la ley, y este salmo está compuesto con el abecedario hebreo. Por eso es interesante cómo con cada letra del abecedario se ha compuesto esta hermosa poesía, esta alabanza al Señor. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Ojalá esté firme mi camino para cumplir tus consignas. Haz bien a tu siervo. Viviré y cumpliré tus palabras. Ábreme los ojos y contemplaré las maravillas de tu voluntad. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes y lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Interesante el verso con el que respondemos, muéstrame, que es otra forma de decir enséñate, manifiéstame. Pero cuando dice muéstrame, dame razón, tú sabes, explícamelo. Es una palabra que dice muchas cosas con solo decirla, muéstrame. Pues te muestro este pan, te muestro estas cosas. Sí, pero no solo ahí lo tienes. No. Si yo digo muéstrame el pan, es como no solo ver el pan, cómo se hace el pan. Pruébalo, a ver a qué sabe el pan. Es de verdad, es práctico. Muéstrame. Sí, va más al detalle, más profundo, que dé una explicación más profunda, porque es curioso que dice el camino de tus leyes, pues implica que las leyes ya las conoce,
pues que uno puede decir, pues léela y las cumple. Pero pedirle al Señor que nos muestre el camino de la ley no es solamente la ley porque sí, sino que hay La más letra, allá. no es la letra. Exacto, no solo al pie de la letra lo que dice dar, sino a dónde va, qué es lo mejor, qué es lo más perfecto, hacia dónde me dirige, cuál es el sentido, ¿verdad? Profundizar más. ¿Cuál es el espíritu de esta letra? Y no es cualquiera, es el Señor. Se lo estamos pidiendo al Señor. ¿Y qué le pedimos? Que nos muestre que, concretamente, que el camino, la ruta, esto es una aventura, pero muéstrame el camino, el sendero, hacia dónde me lleva. Y hazlo tú. No me lo mandes por otro lado, sé tú mismo. Es decir, detente conmigo. Estate a mi lado, acompáñame, sé cercano. Se pueden decir tantas expresiones. Sí, ¿no? Y que estamos yendo a la raíz, ¿no? Si el Señor es el autor de la ley, Él es el que inspira la palabra, pues entonces vamos a la fuente, ¿verdad? Para que el Señor sea el que lo vaya iluminando, vaya tocando el corazón de cada uno, y entonces podamos cumplirla, ¿verdad? Según lo que aparece el salmista, cumplirla de todo corazón, pero en el camino a la ley, no solamente por la letra. Y son las tuyas, tus leyes. Recordemos que ley para el judío es la palabra, es la Torá. Entonces muéstrame la palabra necesaria, la palabra que debo de pronunciar, la palabra que debo de escudriñar, la palabra que debo poner en práctica, la palabra que da vida, la palabra que, y ponemos punto suspensivo, ¿no? Todo en torno a qué? A un estilo de vida, porque las leyes lo que te ayudan es a ordenar tu vida conforme al proyecto de Dios. Sí, es como dan unos límites, pero que dentro de esos, digamos, esos límites donde se da, ¿verdad? una guía, pues necesitamos que nos muestre el Señor hacia dónde, ¿verdad? Por qué camino se dirige, y eso es lo que se pide en el Salmo. Y esto dará como premio, con una bendición, esto dará como premio una experiencia concreta. Esto nos hará sentir el paso de Dios por nuestras vidas. Esto nos hará descubrir que no estamos solos. Esto nos hará sobre todo sostenernos en la aventura, consciente de que el Señor guía, ilumina, conduce, muestra el camino auténtico, no una falsedad. Pero vamos a pausar y en breve continuamos con ustedes. El pan que alimenta y da la vida eterna, eres Jesús. Profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Dichoso el que con vida intachable camina en la voluntad del Señor. Comienza el Salmo 118 y comentamos, muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Le pedimos al Señor que nos ilumine, que nos dé, ¿verdad?, una luz para conocer sus leyes. Y esta vez el Salmo 118 responde más o menos a aquel salmo que habíamos leído en el domingo pasado, el Salmo 111, en el que hablaba del justo, las características del justo, y en este caso aquí está haciendo como una alabanza de cómo el que cumple las leyes, el justo, es dichoso, se alegra cumpliendo la voluntad del Señor, que está precisamente en la ley. Entonces es un salmo evangelizador. Es un salmo para que el que lo escucha trate de entender por dónde lo quiere llevar Dios. Entonces dice, tú serás dichoso si con vida intachable, es decir, que con una vida recta, caminas en la voluntad del Señor. ¿Y cómo lo vas a hacer? Si pones en práctica las leyes de Dios. Por eso serás dichoso, serás feliz, serás bienaventurado. Dichoso el que guardando sus preceptos lo busca de todo corazón. Guardarlo no simplemente es esconderlo, sino es llevarlo al corazón. Y María guardaba la palabra, la meditaba y después la ponía en práctica. De eso se trata. Ese guardar la palabra en el corazón, guardar el mandamiento en el corazón, porque lo andamos buscando y lo buscamos de todo corazón, es decir, lo buscamos de verdad. Sí, y esto es como decía el padre, ¿no? Es como una alabanza, un hecho de evangelización, porque te está diciendo, hay unas leyes, y quizás uno pueda pensar que al ser leyes, pues está limitando tu libertad, limitando tu realidad, cuando pues en realidad nuestra misma vivencia humana pues tiene unos límites. El no reconocer esos límites pues es lo que ciertamente sí quebranta la libertad, pero al reconocerlos y saber
que el Señor nos va guiando, que dentro de nuestras limitaciones el Señor nos va llamando a un camino de santidad, pues entonces reconocemos que al cumplir esta ley, esto que está ya en nuestros corazones, pues estamos siendo verdaderamente libres y seremos dichosos porque estaremos cumpliendo la voluntad del Señor. Entendiendo que ley es orden, pero no orden de mandato así, sino en la clave de la organización. Dios me propone un orden, un estilo, una forma. Si quiero ser dichoso, si quiero ser feliz, debo seguir ese orden para ponerlo en práctica. Si yo quiero hacer pan, tengo que seguir un orden. ¿En qué sentido? En que hay una receta. Si quiero hacer pan de trigo, es pan de trigo. No, quiero que el pan de yuca es otra cosa. Hay unos elementos. Entonces a veces como que queremos mezclar una cosa con la otra. Y no. Se trata de que sigamos esa orden, esa ley. Entonces dice, guardando sus mandamientos, sus enseñanzas, voy en una búsqueda. No lo hago porque me obliga y lo tengo que cumplir porque si no me castigan. No, eso no es así. Es que si quiero ser feliz verdaderamente, debo de seguir la ruta, las orientaciones, las indicaciones que el Señor ha puesto en mi camino y que a través de su palabra yo descubro. Sí, el Señor, ¿verdad? Nos da una ley, que es lo que el salmista está buscando la manera. Por eso decíamos al principio, ¿no?, que este Salmo 118 va por cada una de las letras, ¿verdad?, de este abecedario hebreo. Pues entonces te está diciendo, mira, en cada punto, en cada momento, en cada realidad de tu vida, te lo voy a explicar de una forma que sepas que esto que tú crees o que en algún momento puedes pensar que te está coartando, en realidad te está ordenando, te está buscando una manera de que puedas expresar mejor tu realidad humana, tu manera de vivir, y porque el Señor no te va a estar poniendo una ley desde fuera, desde una realidad extraña a ti, sino que como un hijo que no ve en su padre a una persona extraña, sino a alguien conocido, pues de esta misma forma el Señor entrega una ley, el reconocerse uno como hijo, pues de esta manera así, de una manera cariñosa, familiar, humana, pues entonces el Señor va dirigiendo el corazón a través de la ley. Y no es para hacerte daño, para que seas dichoso, para que alcances la felicidad. Por eso el verso siguiente dice, tú promulgas tus decretos para que se observen exactamente. Aquí hay una afirmación, si ya estoy convencido, y lo digo, no, como tú no mandas, pues tú lo vas a hacer. No, utiliza la palabra promulgar. Es decir, que la promulgación viene después de un estudio sereno, con calma. No lo doy simplemente porque me da la gana. No lo doy simplemente porque te lo quiero imponer. No, es que te lo doy desde una experiencia. Si lo observas exactamente, serás feliz, serás dichoso. Y entonces viene como la súplica del salmista, de este hombre o mujer de fe que se da cuenta de que no siempre es fácil. Y entonces dice, ojalá que yo esté firme en mi camino, así que me mantenga en esa ruta, que yo pueda cumplir tus consignas. Ahí es un gesto de humildad, porque entonces el salmista se da cuenta, este ser humano se da cuenta de que a veces no lo hace, y que yo lo hago tampoco, ¿no? Porque quiero llevarme o quiero saltarme el orden, quiero brincar la verja, quiero salirme de la ruta. Sí, porque si el camino, por donde yo voy, no estoy haciendo un camino firme, entonces me voy a dar cuenta que lo que se ha promulgado, pues no lo voy a poder cumplir o no lo quiero cumplir, porque simplemente me he desviado, no estoy yendo por el camino. Entonces, curioso también el hecho de que esto promulgar decretos, pues simplemente es que aparecen ahí, y no estás como que, ¿verdad?, de alguna manera diciendo, esta es aquí obligado, todos tienen que pasar por aquí, porque si no, pues entonces recibo un castigo. Sino, está promulgado, se pide, ¿verdad?, el Señor, esto es lo que pide, que se observen exactamente, y entonces el salmista hace la súplica de tal forma que dice, ok, yo sé que no me está obligando, pero ojalá yo pueda, ¿verdad?, en este momento enderezarme para poder cumplirlo, ¿no? Como quien dice, yo espero que ahora esta vez en libertad pueda cogerlo, pueda asumirlo y entonces hacerlo parte de mi vida. Y de ahí lo que sigue a continuación, haz bien a tu siervo, esto yo sé que tú lo has puesto para mi bien. ¿Y qué sucederá? Que viviré, y si vivo conforme a tu voluntad, cumpliré tus palabras. Pero para esto súplica,
Ábreme los ojos, que yo pueda ver, y contemplaré las maravillas de tu voluntad. La maravilla no simplemente de las cosas, sino de lo bueno que es cumplir tu voluntad. De que no es por obligación, de que no es a regañadientes, de que no es a golpe, de que no va por ahí el asunto, va por otro lado. Y es que es una maravilla cumplir la voluntad de Dios, es una maravilla descubrir sus designios, sus mandatos, es una maravilla que nos lo enseñe, y lo más importante, es una maravilla que yo lo pueda cumplir. Sí, y es curioso la manera en que eso va calando, ¿verdad?, en el corazón, porque nos damos cuenta de que ya se está dando una reflexión nueva de la ley, que no es simplemente cumplirlo por cumplirlo, y al cumplirlo ya el Señor quedaría contento, ¿verdad?, viéndolo desde esta perspectiva, sino que se va más allá. Por eso la súplica, muéstrame, Señor, el camino de tus leyes, porque la ley ya está ahí, pero ¿qué tal si cumpliéndola de todo corazón, haciéndolo con alegría, haciéndolo con amor, ¿verdad?, reconociendo que hay un amor más grande detrás de esa ley, pues sabemos que no se queda solo en la letra, sino que va más allá? Y esta es la reflexión que poco a poco después va a ir, ¿verdad?, llegando hasta el mensaje del Evangelio. Y dice, muéstrame, como quien dice, yo no la sé, me puedo equivocar, necesito tu ayuda. Es un gesto de humildad profunda, un gesto de sencillez, de rectitud. Y si tú me lo muestras, es un compromiso. Lo seguiré puntualmente. Enséñame a cumplir tu voluntad y a guardarla de todo corazón. Como, insisto otra vez, como dice, si tú no me ayudas, yo no voy a poder con esto. Por eso, enséñame, muéstrame, y lo seguiré puntualmente. ¿Qué quiero? Cumplir tu voluntad, pero sobre todo, guardarla en el corazón, ponerla en práctica. Sí, y esa consigna de continuar pidiéndole al Señor que nos muestre, que nos ayude de esta manera humilde, pues también debe ser constante, porque no importa cuán perfecto podamos cumplir hasta la última letra o hasta el mayor detalle, la voluntad del Señor siempre se nos va a quedar un poco más, porque siempre podemos hacer más, siempre podemos dar más allá al Señor. Entonces, la súplica de aquel que reconoce que necesita la gracia del Señor también puede ver en el otro la necesidad, ¿verdad?, de la gracia de Dios, y así no se va a sentir como que por más que la cumpla por encima del otro o más que el otro, sino que también va a mirar con misericordia a los demás y también los va a ayudar a cumplir la voluntad del Señor. Esto es hacer lectura orante de la palabra. A veces la gente dice, ay, yo quisiera rezar. ¿Qué oración me recomienda? Pues mira, la iglesia todos los domingos le regala un salmo. Si usted, ese salmo que se proclama el domingo como respuesta a la palabra de Dios, usted lo reza durante toda la semana, sea en la mañana, sea al mediodía, sea por la noche. Al final de la semana más o menos se lo sabe de memoria. Y algunos de estos salmos se repiten. Y algunos de estos salmos uno se va dando cuenta que van como conectando unos con otros. Al final tendrás una riqueza extraordinaria de una oración que brota de la Sagrada Escritura, y que si tú la aplicas a tu vida, te vas dando cuenta que te va fortaleciendo espiritualmente para seguir el camino del Señor. Y entonces vemos la unión que hay entre esa oración inicial y este salmo, como también la conexión que hay con la primera lectura. A veces buscamos oraciones rarísimas y no nos damos cuenta que hay una riqueza extraordinaria en el misal. Por eso yo les aconsejo que los que puedan comprarse ese misal lo tengan en su casa, lean la oración que pones para los domingos, e incluso si tienen el misal diario, que diariamente la iglesia tiene distintas oraciones, pero sobre todo la riqueza de una palabra que se va convirtiendo en luz y en faro para nuestras vidas. Sí, y ahí ya uno puede incluso hacer la conexión entre las lecturas, porque ya, por decirlo así, el trabajo está hecho. Pero cada domingo podemos ver cómo tanto la oración colecta como la primera lectura, salmo, segunda lectura, evangelio, todo tiene una conexión y nos sirve de oración, porque va a un tema específico, ¿no?, en nuestra vida de santidad, la vida que el Señor nos ha ido llamando para cumplir la voluntad del Señor. Cada domingo hay un mensaje específico, un aspecto específico que se quiere resaltar. Pues ahí vamos a ir, si tenemos alguna duda, no sabemos qué reflexionar, haya una reflexión que ya la iglesia nos trae y nos regala cada domingo. Y sobre todo, tú descubres en diálogo personal con el Señor lo que Él te quiere decir.
Pausamos y regresamos en breve. El pan de la unidad, el pan que alimenta y da la vida eterna. Profunda comunión llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Continuamos en este sexto domingo del tiempo ordinario, el tiempo de misión, aquí con el pan de la palabra, y comentábamos el Salmo 118, en que pedíamos al Señor que nos muestre el camino de sus leyes, el que nos muestre con humildad, con sencillez, que nos vaya dirigiendo poco a poco por el camino de su voluntad, porque dentro de la palabra del Señor reconocemos que ahí está lo que el Señor quiere de nosotros, nos habla, nos muestra el camino, pero con humildad le pedimos que cada día, en cada momento, nos siga mostrando, nos siga iluminando para cumplir fielmente su voluntad. En este camino sinodal vamos creando comunión, y esta comunión se celebra sobre todo en la mesa del altar, cuando, repitiendo los gestos de Jesús, tomamos el pan y lo trozamos. Aquí no hacemos Eucaristía, aquí hacemos un gesto memorial. Al partir este pan tierno, jugoso, queremos hacer memoria del Señor. Y así como lo vamos partiendo poquito a poco, y algunos, ¿verdad?, tienen su tacita de café o de chocolate y lo mezclan, lo untan y lo degustan, nosotros queremos hacer lo mismo, partirle la palabra, degustar esa palabra y sobre todo tratar de aplicarla a nuestra vida. Cada uno después sacará sus conclusiones. Aquí simplemente damos unas pistas. Recuerden que lo más importante no es lo que yo diga, es lo que el Señor te quiere decir a ti en tu diario vivir. Nos vamos ahora a la primera lectura del domingo, de este domingo sexto. Está tomada del Ben Sirá, o libro del Siráside, capítulo 15, versos del 16 al 20. Escuchemos y compartamos. Si quieres, puedes cumplir los mandamientos y ser fiel haciendo lo que a Dios agrada. Tienes delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que quieras. Frente a cada uno se encuentran vida y muerte. Cada cual recibirá lo que desee. Porque es inmensa la sabiduría del Señor. Es grande su poder. Él lo ve todo. Dios observa a sus criaturas y conoce todo lo que hace el hombre. Él a nadie le concedió el derecho de pecar, y no deja sin castigo al impostor que así lo afirme. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Es un libro raro, ¿no?, que se llama Ben Sirá. ¿Quién es Ben Sirá? Sí. Bueno, el autor de Ben Sirá es como el apellido del autor, que se dice Jesús Ben Sirá, y que está escrito cerca del siglo II antes de Cristo, ya cuando el pueblo de Israel, o en este caso ya el periodo del judaísmo, ¿no?, que los que quedaron del destierro y que ya se ha reconstruido el templo o se está en ese proceso, se está dando una inculturación de parte de la sabiduría de los griegos, ¿no?, de todos estos conceptos filosóficos que se resumen a veces en frases cortas, de sabiduría de la vida, de una reflexión más profunda en el pensamiento y en la filosofía, y se une con esta vivencia más sencilla, más de lo cotidiano de los judíos. Entonces se da ese encuentro entre esas culturas, ese diálogo, y surge entonces este escrito. Como judío que se abre al mundo, se encuentra con otras culturas, en este caso la cultura griega. Y hay como una especie de simbiosis, ¿verdad?, matrimonio ahí, una forma de ir buscando qué quiere decir el texto original, pero interpretado desde una nueva clave, desde una nueva generación. Y por eso la porción que nos propone hoy es una forma de decirle a esta nueva generación: mira, si quieres, es una invitación, si quieres, hay libertad, si quieres, tú lo decides. Puedes cumplir los mandamientos y ser fiel haciendo lo que Dios le agrada. En buen español, it's up to you. Tú lo decides. Tú lo decides. Por lo tanto, si tú quieres, fíjense que ese si tú quieres propositivo. Jesús lo va a usar mucho. El que quiera seguirme, si tú quieres venir en pos de mí, niégate a ti mismo, pero es una decisión tuya. Entonces dice,
puedes cumplir los mandamientos y ser fiel haciendo lo que Dios le agrada. En otras palabras, o puedes hacer lo que te dé la realísima gana. Pero recuerda, ahora miren el Salmo, ¿no? La respuesta a esto es que ese muchacho o esa persona que está viajando, que está pasando por esta crisis cultural, dice, muéstrame, Señor, el camino, pero el camino de tus leyes, y manténme en la fidelidad. Y entonces le dice, tienes delante fuego y agua. Extiende tu mano a lo que tú quieras. Elige. Sí, él está diciendo como que, ok, ahí está. Tienes cabeza. Exacto, puedes razonarlo, puedes reflexionarlo, puedes verlo, pero entonces, si lo vemos también, exacto, a la luz del Salmo, pues no es solamente está haciendo esta reflexión, digamos, a la manera fría, calculadora del filósofo, que sí, puede ver, puede hacer el discernimiento de ver cuál es cuál, pero también, ¿verdad? Recordemos que se ilumina con la cultura y con la religiosidad del pueblo judío, que entonces con humildad le pide al Señor, muéstrame el camino, porque entonces aquí puedes decir, aquí está, ahí está la ley, tú decides, tú disciernes, tú reflexionas, tú verificas, pero en la humildad del judío está, Señor, muéstrame entonces el camino de las leyes, muéstrame cuál es, por dónde debo seguir, por dónde debo andar. Interesante porque lo hace con ejemplos prácticos. Tú tienes delante fuego y agua. Lo estás viendo, tú tienes el fuego y tienes el agua. Entonces le dice, extiende tu mano a lo que quieras. Si la metes en el fuego te vas a quemar. Si la metes en el agua te vas a refrescar. Pero tú decides. O sea, yo me imagino que han tenido una discusión ahí filosófico, religiosa, de un tema de esto que a veces nos gusta a nosotros, ¿verdad? Y al final, el sabio, en este caso Ben Sira, el hombre de una experiencia de fe profunda, le dice, bueno, si quieres, pues ya se lo ha explicado de mil maneras, ya ha tratado de decírselo, pero si quieres, puedes cumplir los mandamientos y ser fiel haciendo lo que a Dios le agrada. Entonces tienes fuego y tienes agua. O te quemas o te enfrías. Extiende tu mano a lo que quieras. Que nuestro Dios es un Dios de libertad. Él no te va a obligar a nada. Te deja a ti y me deja a mí para que elija. Te explica, te da la ley, te dice por dónde, pero, sigue el verso, frente a cada uno se encuentra vida o muerte, y cada cual recibirá lo que desee. Tienes vida o muerte, por lo tanto, decídelo. Me imagino que te quedaría la persona así como que esto está serio. Sí, ¿no? Y sobre todo en una mentalidad en que el pueblo siempre había sido dirigido, ¿verdad? Por las leyes y específico lo que diga, ¿verdad? El profeta, lo que diga el rey, lo que llevan toda una historia, y que entonces llega el punto en que ya han visto hasta dónde van las consecuencias, que todo al final queda en cuál es la actitud, cuál es la manera en que el pueblo va a discernir esa palabra del Señor, que ya está allí, que la conocen, que ha tenido toda una historia de siglos. Entonces la responsabilidad queda en cómo se responde a esa palabra, pero siempre en libertad, no como como quizá pudiera aparecer en la palabra y en algunos momentos durante la historia. No haces esto, pues lo apedrea. No haces aquello, pues ojo por ojo, diente por diente. No, pues entonces ahora dice, aquí está, en esta reflexión, en esta nueva visión, reconocer que no hay un impulso desde fuera, no es que lo hagan por miedo, es simplemente ahí está, y cada cual verá las consecuencias de sus actos y de sus decisiones. Porque nuestro Dios es sabio y quiere que tú también seas sabio. Y para la sabiduría hay una libertad plena. Y entonces nos dice, inmensa es la sabiduría del Señor, es grande su poder, Él lo ve todo, Dios observa a sus criaturas y conoce lo que hace el hombre. Él a nadie le concedió el derecho de pecar, es decir, como que dice, no te escudes ahora, pues peco, y después me confieso, como dice alguna gente. No, Él no deja sin castigo al impostor, que así lo afirma. Como dice, es que Dios me obligó, es que yo caí porque me tentó, pero cuidado, que la decisión es tuya o la decisión es mía. No tuve más remedio, es que yo soy así, es que no.
No, o sea, ninguno tiene el derecho de decir, no, es que a mí me dieron permiso para hacer eso. No, si está mal, está mal. Al final no hay excusa. Queda siempre en la libertad y quedan siempre las consecuencias del acto de cada uno. Por eso el salmista dirá, muéstrame, Señor, el camino de tus leyes. Si tengo un maestro, un sabio que me orienta, que me dice, que me enseña la ley, que me la organiza en el sentido de mi vida, mira, esto es lo que tienes que hacer, pues al final, mirando el producto, tomo la decisión correcta o incorrecta. Pero después no te quejes, no le vayas a echar la culpa a Dios, que te dio la oportunidad, te dio la ruta. Y de ahí entonces la súplica, muéstrame, enséñame, para que yo pueda observar, para que me mantenga firme. Ábreme los ojos, que yo pueda ver esas maravillas y que yo vea que todo esto lo has puesto para mi bien, no simplemente para mi caída. La gente dice, eso lo puso Dios para yo caer. Y misericordiosos con los demás que también dentro de sus debilidades han fallado, pues reconozcamos también que el Señor nos ha guiado y nos ha sostenido a nosotros también de caer en algunas, ¿verdad?, en algunos pecados y en algunas dificultades. Nos detenemos y volvemos dentro de un ratito. Eres Jesús y también resurrección. En profunda comunión, ven a nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor. Compartimos con ustedes la palabra de Dios que nos propone la iglesia para este domingo sexto del tiempo ordinario. Vamos a escuchar ahora el capítulo 5 de San Mateo, versos del 17 al 37. Es un largo y extenso texto que he leído lentamente y profundamente. Nos va dando unas pistas de nuestro comportar por el camino de la vida y el camino que nos lleva a la muerte. Escuchemos. En el sermón de la montaña, prosiguió Jesús diciendo a sus discípulos: No piensen que yo vine a desvirtuar la ley y los profetas. No vine a desvirtuarlos, sino a darles todo su valor. Se lo aseguro, antes dejarán de existir el cielo y la tierra, que deje de cumplirse una sola letra o coma de la ley. Por eso, el que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños y les enseñe eso a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Pero el que los cumpla y enseñe, será grande en el reino de los cielos. Les digo que si no cumplen la voluntad de Dios, mejor que los escribas y fariseos, no entran en el reino de los cielos. Saben que desde antiguo se mandó, no matarás, y el que mate debe ser sometido a juicio. Pero yo les digo, debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su hermano, y el que trate a su hermano de estúpido merece ser llevado ante el tribunal, y el que lo trate de imbécil merece el fuego del infierno. Por eso, si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces, si vuelve a presentar tu ofrenda, si te ponen de pleito, procura arreglar por las buenas con la otra parte antes de llegar al tribunal. No sea que el otro te entregue al juez y el juez te entregue al guardia y te metan en la cárcel. Yo te aseguro que no saldrás de allí hasta que pagues el último centavo. Saben que está mandado, no cometerás adulterio, pero yo les digo, todo el que mira a una mujer con malos deseos, ya ha cometido adulterio con ella en su corazón. Y si el que te hace pecar es tu ojo derecho, sácatelo y tíralo, porque más vale perder un órgano que ir a parar entero al infierno. Y si te hace pecar tu mano derecha, córtatela y tírala, porque más vale perder un miembro que ir a parar de cuerpo entero al infierno. Está mandado, el que despide a su mujer debe darle el acta de divorcio. Pero yo les digo, todo el que se divorcie de su mujer, fuera del caso de unión carnal ilegítima, la induce al adulterio, y el que se casa con una divorciada, comete adulterio. También saben que desde antiguo se mandó, no jurarás en falso, y le cumplirás al Señor lo que le jures. Pero yo les digo, simplemente no jurar.
ni por el cielo, que es el trono de Dios, ni por la tierra, que es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, que es la ciudad del gran rey. No jures tampoco por tu cabeza, pues ni siquiera puedes volver blanco o negro un solo pelo. Baste con decir sí o no. Ir más allá de eso es cosa del maligno. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hay unas claves que se dan, que tienen que ver con el estilo de la nueva ley, el nuevo mandato del Señor, que está fundamentado en las relaciones humanas. Por eso va poquito a poco, ¿verdad? Y lo primero que nos advierte es, no piensen que yo vine a desvirtuar la ley y los profetas. No vine a desvirtuarlo, sino a darle todo su valor. Por lo tanto, va a iluminar, va a dar una clave específica, porque los otros habían ido a la rigidez, a rajatabla, y no es eso. No se trata de la rigidez, sino del amor hecho vida. Sí, cuando va, ¿verdad? Que dice cada letra o cada coma de la ley que se va a cumplir, ¿verdad? No está aquí yendo específico a la cuestión de la letra, por eso es que hay que leerlo todo, ¿verdad? En el conjunto, y por eso es que la iglesia nos trae el texto completo, porque quizás sacando algunos versos fuera de contexto, ¿verdad? Como dice el padre, se convierte en un pretexto, porque no lo estamos viendo en el conjunto. Ya vemos la introducción que hace, y es que no viene a desvirtuarla, sino a darle un sentido pleno, ¿verdad? A darle todo su valor. Le va a dar un sentido que va a planificar aquello que va con esa rigidez de cumplirlo, de que si no lo cumple es un castigo, si no lo cumple está cometiendo, ¿verdad? De alguna manera está fuera de la ley, es ilegal. Pues no, va a ir y va explicando, y por eso va llevándolo por detalle cada uno de estos ejemplos que pone. Y si no, dice, hasta aquí peco, y si no hago esto, no peco. También. La medida, ¿no? Porque esa es otra cosa, que somos así. ¿Cuántos pasos? ¿3 o 4? Si doy 3 peco, y si doy 4 no peco. Y si doy 6, peco o no peco. Ahí, porque hay gente que se coge las cosas así, ¿verdad? Entonces dice, el que suprima uno solo de los mandamientos más pequeños y lo enseñe a los demás, será el más pequeño en el reino de los cielos. Es decir, eso tiene su interpretación. Ni muy, ni muy. El equilibrio, el balance. En el balance, en el medio, está la virtud, decía Santo Tomás de Aquino. Sí, eso en pocas palabras que está diciendo es el que venga y diga, es que eso está ahí, eso es lo que el Señor ha enseñado. Está aquí. Sí, Bueno, está ahí. Ajá, tan mal está el que se pone ahí como que eso es. No, es que, ¿verdad? Que se vea, que se conozca, como por eso es que pedíamos, ¿verdad? En el Salmo, Señor, muéstrame el camino de tus leyes, porque no es tan sencillo como que ahí lo dice, así se cumple. No, hay más allá. ¿Qué más hay ahí? ¿Qué sentido tiene? ¿Qué actitud debe mover en mí y hacia dónde me debe dirigir? Y sobre todo porque este es un texto que lleva a la sabiduría. O sea, el Señor te está enseñando la sabiduría del reino. Por eso dice, el que enseñe esto y le corte, lo recorte o le añada, no está haciendo lo que tiene que hacer. Y por eso lo llama el pequeño. Sí, lo desautoriza. Y a veces tenemos que tener cuidado con esto, hermano, porque es que somos leguleyos, laxos. Y ni muy, ni muy. Como dice la gente a veces en el refrán del pueblo, ¿no? La vela, ni tan cerca el santo que lo queme, ni tan lejos que no lo alumbre. O sea, en el justo medio, en el equilibrio. El que cumpla y enseñe será grande. Entonces se supone que uno que ha madurado en la fe, al transmitir esta fe, la enseñe con equilibrio, con balance, porque esto es lo que te va a salvar. ¿Y cuál es el balance? El amor verdadero. Por eso más adelante dirá que basta con que pienses en la matanza. Se va al extremo, ¿no? Horrible. No matarás, y el que mate debe ser sometido a juicio. Pero yo les digo que debe ser sometido a juicio todo el que se enoje con su hermano. Es decir, que no es que le mates con el puñal, es que también lo puedes matar con los insultos, con las palabras, con las ofensas, con los ataques que hacemos. Con el dañar la fama, con el hablar mal del otro,
y hacer que otros piensen mal de él. Le estás matando su fama, estás matando como persona, estás haciendo, ¿verdad? Le estás haciendo un daño. O sea, hay muchas otras formas, incluso con la intención, con el odio, ¿verdad? Con el desprecio. Ya de por sí es como si lo bloqueara, como si cancelara a la persona. Eso también forma parte, porque no es tan solo el acto, sino también la intención. Y las palabras hirientes: estúpido, tonto, imbécil. Y entonces nos enseña la metodología. Aquí está lo que llamamos la corrección fraterna. ¿Cómo hacer la verdadera corrección? Si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar. Fíjate lo que dice: si al presentar tu ofrenda en el altar te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. No es que tú tengas algo contra tu hermano. Reconciliarse es dar la paz al que no la tiene. Por lo tanto, deja tu ofrenda allí porque tienes paz. Ve a reconciliarte primero con tu hermano. Entonces vuelve y presenta tu ofrenda. Porque nadie da lo que no tiene. Entonces, si tú estás en paz, tienes que procurar que tu hermano se ponga en paz contigo. Si te acuerdas de que tu hermano tiene algo en contra tuya, ¿por qué dice eso? Porque posiblemente la culpa no sea de él. y como la culpa es huérfana, ¿verdad? Porque al final es la serpiente la que come los pelos. Pues sí, si ya tú llegas al templo, ¿verdad? Y vas a ofrecer al Señor, que era otra cosa de cómo se cumple realmente la ley, ¿no? Y lo veíamos también la semana pasada en la ayuda al otro, en iluminar, en ser sal, ser luz. Pues entonces, si estás en el templo, que debe ser la expresión del culto, siempre tiene que ser acompañada de esas buenas obras, pues te faltó una, que era reconciliarte con tu hermano. Entonces, deja eso allí, espera, ve, y después que ya te hayas reconciliado, ok, ya hiciste esa obra buena, que era la que te faltaba, entonces regresa y puedes expresar entonces mejor tu culto. Y sobre todo porque logras la paz, devuelves la paz, hace que tu hermano tenga esa paz. Y así, más adelante con el adulterio, no basta simplemente el gesto de la obra en sí, sino que en tu corazón, si no tienes limpio de corazón, ya has adulterado, te has desviado del verdadero camino. Lo mismo pasa con el divorcio, y así sucesivamente, ¿verdad? Pero el centro de todo está al final. No jures en falso, cumple al Señor tu juramento. No jures por el cielo, que es el trono, ni por la tierra, que es el estrado, ni por usted, porque entonces, por mi madre, por no sé qué. Fíjense cómo termina, porque esto es lo más interesante. No ores por tu cabeza, pues ni siquiera puedes volver blanco o negro un solo pelo. Basta decir sí o no. Ir más allá de esto es cosa del maligno. Es decir, quédate con lo esencial. El sí o el no. Sí, o sea, porque estar poniéndote de testigos a medio mundo y a todo el mundo para reafirmar que lo que estás diciendo, pues eso lo que implica es que hay una inseguridad de fondo, por lo tanto ni siquiera estás, ¿verdad?, tomándote eso en serio. Más bien, en la sencillez de un corazón sencillo, abierto, honesto, y simplemente sí y no, y que eso baste. Sé hombre de una palabra. Si es sí, es sí, y si es no, es no. Te doy mi palabra. Hasta aquí nos trajo el Señor. Se nos acabó el tiempo. Podíamos seguir, pero el tiempo es oro. Y ya nos marcó el final del día de hoy. Oramos y pedimos al Señor que nos ayude a ser fieles. Y como decía tan hermosamente el Salmo, muéstranos, Señor, el camino de tus leyes. Nos vemos la próxima semana en nuestro programa, El Pan de la Palabra. El pan de la unidad, el pan que alimenta. En esta nueva etapa de la sinodalidad, con el lema Yo soy el camino, la verdad y la vida. Caminemos juntos en comunión, participación y misión. En profunda comunión, llena nuestras almas, porque somos todos tuyos, Señor.